El 31 de diciembre del 2019 se identifica por primera vez el virus denominado provisionalmente COVID-19. El 11 de marzo del 2020, la OMS reconoce el nuevo virus como una pandemia. Actualmente se han registrado 22 millones de casos y 792.000 muertes a nivel del mundo. Esto debido a las características de contagio que este virus presenta. Un potencial patógeno pandémico catastrófico a nivel del riesgo mundial debería tener un modo de transmisión respiratorio. Ser contagioso durante el periodo de incubación, antes del desarrollo de los síntomas o cuando las personas infectadas muestran solo síntomas leves y necesitan factores específicos de población anfitriona y características adicionales de patogenicidad microbiana intrínseca. Por ejemplo, una tasa de letalidad baja pero significativa de los casos, que juntas aumentan sustancialmente la propagación de la enfermedad y la infección. Los virus del ARN son la mayor amenaza. Para poder controlar la cantidad de contagios y evitar, en cierta forma, un número elevado de muertes por el virus, las autoridades guatemaltecas impusieron restricciones o normas durante el tiempo de pandemia, desde el uso obligatorio de mascarilla, el cierre de ciertos tipos de comercios y transporte público, hasta la posible medida más fuerte, el toque de queda a nivel nacional. Dichas medidas, además de no frenar del todo los números de contagio, generaron o contribuyeron al desarrollo de nuevos problemas en el ámbito social y psicológico guatemalteco. Estos nuevos problemas, sumados a los ya existentes, pobreza, falta de empleo, violencia, han generado lo que ahora se conoce como la nueva normalidad. ¿En qué consiste el término trauma psicosocial? Primero hay que entender la visión del trauma o qué es un trauma y después el término psicosocial. Realmente es un término bastante nuevo, aún estudiado. Tengo entendido que a partir de 1980, 1990 ha sido como más estudiado detenidamente, pero pues hay algunas investigaciones un poquito atrás. El trauma, ustedes sabrán que ocurre cuando pues la vida de la persona corre un riesgo o es afectada o es amenazada de manera muy agresiva o de manera inimaginable incluso, y puede decirse incluso horrorosa para la persona. Es decir, que es un evento que va a marcar la vida de la persona de manera muy independiente y muy diferente siempre a cada uno. Ahora, hablando del tema psicosocial, es una rama de la psicología que involucra a la sociedad o a la psique de las masas, de los procesos mentales de masas, de sociedades, de grupos en específico, que en algún momento puedan o no compartir ciertos rasgos o características, como una cultura o cierto grupo social en específico. El trauma psicosocial podría decirse que son los eventos que han amenazado la vida de grupos sociales de manera específica y que manifiestan un malestar clínicamente significativo y que puede valorarse de manera muy diferente en cada uno. Pues bueno, el trauma es un evento que amenaza profundamente nuestro bienestar, ¿no? Y este bienestar no solamente es físico, sino también es psicológico y emocional. Y en ese sentido, pues al ser algo no normal, pues profundiza, ¿no? Como una crisis que ya seguramente estaba en todos los países, tanto en Guatemala como en México. Entonces, en ese sentido, yo definiría como el trauma social como este evento que, pues, amenaza en lo profundo nuestro bienestar de manera global. En relación al trauma psicosocial, pues realmente un trauma pues siempre se va definiendo como una herida, ¿verdad? Que va quedando en el interior de las personas y que todo ello pues a la larga dependiendo de cómo se haya originado, porque bien puede ser de tipo presencial y puede ser a través, por ejemplo, de experiencias que se van viviendo con las personas que nosotros consideramos como más cercanas. Bien pudiera ser pues como la muerte o el fallecimiento de un ser querido. Entonces todo ello pues a la larga va marcando nuestra vida y nos va dejando esa herida y que en algún momento pues nosotros bien podemos como poder superar, como también no, ¿verdad? Pero todo va en medida de la concepción que nosotros tenemos en relación a las cosas que nosotros vamos tomando en nuestra vida y de qué manera nosotros los vamos resolviendo. Pero cuando nosotros prácticamente nos enfrascamos en una idea,
tenemos esa tendencia a frustrarnos, a estresarnos, y todo eso pues a la larga va originando inconvenientes en nuestra vida propia e incluso en nuestra propia salud. Pero entonces pues va originando muchas situaciones como de carácter negativo. Entonces cuando ya nos vamos enfrentando a una situación así muy estresante, es lo que nos ocasiona el poder quedarnos como con una idea, ¿verdad?, en relación a que todo eso nos puede provocar o producir una herida a nivel de nuestra persona, y todo eso pues a la larga nos puede perjudicar aún más. Durante la pandemia, ¿se han acercado personas a recibir ayuda psicológica? Si es así, ¿cuál es el motivo? Sí, he recibido varias, en su mayoría han sido personas por ansiedad, por duelo complicado y duelo no complicado, por estrés mayor, ese es un trastorno que está en el DSM-5, estrés mayor, por problemas a nivel educativos con niños, pesadillas, problema de enuresis, en caso de un paciente con problema de enuresis, por lo mismo, fobias, yo diría que por temporalidad no lo podemos diagnosticar como fobias. Ustedes ya aprenderán que el DSM-5, el manual a uno le pide ciertos meses, ciertos días para poder uno diagnosticar, ¿verdad? Pero es lo único que hace falta para que se cumplan todos los criterios de una fobia específica o una fobia incluso social. Quiero aclarar que yo no me dedico a la psicología clínica, no me dedico a la parte terapéutica. Sin embargo, las personas sí se han acercado a mí para, una, tal vez escucharse, ¿no? O sea, que yo las escuche, también referirlas a otros centros o a otros lugares que ellos y ellas puedan tener un proceso terapéutico. Pero lo que sí me ha tocado es esta parte de la contención a 2 personas. En este sentido, esta contención o este sostén que se tendría que hacer, pues considero que tuve las herramientas para hacerlo. Solicitaban por ansiedad, ¿no? Y entonces, esta atención fue vía remota, por teléfono, y en ese sentido tuve las herramientas para, pues, en ese momento, pues, calmar a la persona y que su episodio de ansiedad pudiera ser, o sea, bajar, y pudiera también como que expresar y poco a poco como ir definiendo qué es lo que sentía y demás. Entonces, eso me ha tocado, ¿no? Como en lo personal, pero lo que más me toca es como referir a las personas o, pues sí, como darles algunas ideas de cómo mantener como, pues, la calma, la paciencia, la atención en muchos casos y demás, ¿no? Pero sí me ha tocado referir a personas. Lo curioso acá es que directamente, por ejemplo, las personas no acuden a la clínica, como decir, fíjese que por el hecho de que un familiar o, por ejemplo, alguien cercano, un amigo o alguien cercano de familia está padeciendo COVID, yo me siento mal, yo me siento frustrado, me siento estresado. O sea, las personas no lo refieren así de una manera literal, sino, por ejemplo, vienen y dicen, fíjese que he tenido días un tanto complicados y no tengo ganas de hacer nada. Entonces, dependiendo de la sintomatología que presente, entonces ya lo vamos diagnosticando si la persona tiene estrés o la persona tiene una depresión. También han acudido personas, por ejemplo, con miedo a infectarse. Otras personas han manifestado el miedo a morir. Entonces también han venido personas que padecen lo que es la ansiedad, y también un miedo muy generalizado, un miedo por todo, un miedo a salir. ¿Qué beneficios brinda la atención psicológica a la sociedad durante la reciente pandemia del COVID-19? La psicología es tan importante como la salud física. Es decir, hemos llegado a notar que si no nos enfermamos por el COVID, nos empezamos a tener dolor de cabeza, empezamos a somatizar pensamientos, que me duele la garganta, que ya tengo fiebre, ¿entienden? Es decir, que no solo el médico debe trabajar eso, sino también nosotros debemos de responder a ese cambio. Yo creo que la sociedad
está empezando a entender ya ese proceso. Yo creo que estamos empezando a entender. A mí dice, mire, yo nunca pensé que iba a ir con un psicólogo, nunca pensé que iba a necesitar un psicólogo, porque yo no estoy loca, pero mira, ahorita ya me estoy volviendo loca con esta situación, porque la asocian toda la locura, ¿verdad? Pero pues no es locura, no es nada psicótico lo que ellos tienen, pues es precisamente la somatización que empieza a ser una preocupación tan grande, porque la mente lo percibe como una amenaza. Esta pandemia vino a profundizar muchas crisis, ¿no? Y a abrir, pues también nuestra mente en el sentido de que, pues estamos descubriendo que no tenemos las herramientas emocionales para poder enfrentar, pues nuestra vida cotidiana, ¿no? Y en ese sentido, pues esto que se agrava, pues viene a interesar a las personas en su salud y sobre todo en la salud emocional. Entonces, este mito de que el psicólogo, solo vas al psicólogo porque estás loco, pues igual se está desmitificando, ¿no? Y creo que eso también para nuestra profesión es importante, y en este momento tendríamos que poner en el centro qué es todo lo que puede hacer un psicólogo, ¿no? No solo cuando estás loco vas al psicólogo, que ese es un mito muy grande y muy influyente en las personas, y esa es la idea que tienen, sino que es como esa persona que acompaña para que la otra persona se haga un poco más consciente y responsable, ¿no? De sí mismo en su salud, y que tiene que ver con esta salud y tomar decisiones, ¿no? En esta salud emocional, física, y global, ¿no? De manera integral. Entonces yo creo que el papel de un proceso y de acompañamiento psicosocial o psicológico es muy importante en estos momentos, porque pues estamos descubriendo que no tenemos las herramientas para, pues sí, herramientas, pues en este sentido de educación emocional, ¿no? Por ejemplo, cómo relacionarnos con el otro, con la otra, si estamos encerrados tanto tiempo, hasta nuestra familia, ¿no? Ustedes tal vez lo han vivido, y también de manera personal, pues cómo lidio con, pues tal vez mi pareja, tal vez mi familia, mis hermanos, ¿no? Y entonces todo eso, estas cosas tan básicas, que no las sabemos manejar, entonces al darnos cuenta que no sabemos, pues sí es importante acompañarnos pues de alguien, ¿no? Y pues bueno, si es de la profesión como pues de un psicólogo, está muy bien, pero pues habrá otras personas que se acompañen de otros elementos, y que también será bueno si es que abona a su bienestar. Este aspecto tan importante yo lo visualizo como cuando nosotros estamos en una calle. Entonces, al momento de nosotros estar ubicados y poder visualizar, como decir, esa carretera, es como que hubiera toda una congestión nosotros a nivel interno, ¿verdad? Entonces necesitamos realmente nosotros como que nos abran, nos despejen esos canales, para que nosotros podamos realmente coordinar las ideas que incluso nosotros manejamos, y no nos frustremos, no nos estresemos en relación a la información que manejamos, porque mucha información que a veces manejamos es sin fundamento. Entonces, por eso es muy importante que nosotros realmente acudamos para poder tener orientación. Y sí es muy válido, ¿verdad?, el hecho de poder manifestarnos y incluso exteriorizar nuestro sentimiento, nuestro sentir, porque muchas veces, como he venido diciendo, la información que nosotros tenemos es como que una información así como que muy, muy subjetiva. Tenemos que aprender a ser seres pensantes, objetivos, y ser un tanto optimistas y no perder la fe. Entonces, por eso yo considero de que es muy importante de que, pues sí, realmente se brinde la asistencia para que las personas aprendan realmente a canalizar todas estas cuestiones que se van manejando dentro del ambiente y que son un tanto negativas y que nos perturban, para poder evitar estresarnos, aunque toda actividad diaria, pues ya sea positiva o negativa, pues siempre va originando en nosotros estrés, pero también que nosotros aprendamos a tener una serie de actividades de cómo poder canalizar todo esto, y también poder evitar esas crisis de ansiedad que se manifiestan en muchas personas. Y por eso y por muchas otras razones también es muy importante que las personas sí reciban la asistencia psicológica, porque como les he venido mencionando también, es importante que nosotros nos enteremos, y en base a hechos reales y a información que sí verdaderamente se maneja
a través de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Y, por ejemplo, también existe un control de epidemias a nivel internacional y que también pues van sus puntos de vista, ¿verdad?, a nivel de estudios, a nivel de investigaciones que se dan. Y todo eso pues es como el fortalecimiento para nosotros, como para poder decir lo que están diciendo es cierto, lo que están diciendo es válido, lo que están diciendo es mentira. Porque todo eso en nosotros repercute de alguna manera. Entonces, si nosotros siempre nos vamos, como decir, enfocando en cosas negativas, el resultado al final nuestro va a ser siempre negativo y vamos a ser seres siempre negativos en relación a cualquier situación que vaya surgiendo en nuestra vida. ¿Cómo se debe abordar el trauma psicosocial? Es complicado porque no hay una, como el ejemplo, terapia centrada en trauma sí hay, terapia centrada en trauma sí hay, terapia centrada en el trauma psicosocial, es la situación, ¿me entienden? Yo creería que la herramienta principal que tenemos es toda la línea de terapia del trauma que podamos obtener, que nos puede ayudar, porque pues eso es lo que nos va a servir de manera particular en cada uno de los pacientes, consultantes, como ustedes lo quieran llamar. Yo creo que es ese tipo de terapia, la terapia centrada en el trauma, así la pueden encontrar ustedes en los medios, utilizando todas esas terapias de sensibilización traumática, aproximación, exposición al trauma, funciona también mucho, la exposición gradual, la aproximación sucesiva con niños, por ejemplo. Yo creo que pueden ser herramientas que les pueden ayudar a tratar esa parte. Ahora, a nivel comunitario, lo importante es generar conciencia, ya hablando de manera social, aprovechar todo espacio social que ustedes puedan tener para generar conciencia, para abrir espacio y que pueda ser reconocida la psicología como una ciencia científica, objetiva, que pueda ayudar a las personas, que abordemos tanto de los problemas que tienen las personas en cuestión de su salud. Eso es importantísimo. Ahora, con una terapia específica, yo creería que la terapia centrada en el trauma es la que les puede servir muchísimo, muchísimo. Se implica a muchas disciplinas, no solo a la psicología y no solo, bueno, a las disciplinas o a las ciencias, pero también a un nivel social y político, ¿no? Creo que es de manera integral, esto se debe de abordar de una forma integral, es decir, pues todas las instituciones que componen la sociedad deberían de estar interesadas en esto, ¿no? En que esto es una eventualidad y que además estas instituciones han ido actuando de acuerdo a lo que, pues, de alguna manera la ciencia les dice. Por lo tanto, pues, todas las instituciones deberían de estar ocupadas en no solo encontrar la vacuna, ¿no?, sino también preocupadas por qué es lo que vamos a hacer con el impacto, ¿no?, de que tenemos los seres humanos a nivel, pues, naturaleza, a nivel, pues, ya un poco más integral. Entonces, yo creo que el abordaje tendría que ser desde todas las disciplinas y todas las instituciones, pues, del sistema en el que vivimos. El abordaje bien podría ser a través de las estadísticas que se manejen. Y como decir, ¿verdad?, lo ideal, pues bien podría ser, como aquí se menciona, ¿verdad?, en relación a que, por ejemplo, a nivel de gobierno, cómo se podría implementar, digamos, algo que bien pueda como que cubrir toda esa problemática en relación a lo que es la pandemia. Sabemos que a nivel de gobierno existen muchas instancias y muchas instituciones que brindan asistencia a nivel de salud. Y a nivel de salud estamos enfocándonos en diferentes áreas muy específicas. Y por ende, pues todo ello nos indica de que en los diferentes centros de salud siempre tendría que existir un profesional dentro del área de la psicología. Entonces, yo considero de que en el momento de que una persona acuda, independientemente de lo que sea el diagnóstico, bien podría realmente abordarse dentro de ese punto de vista. Porque, por ejemplo, cada persona pues lo concibe de alguna manera. Personas que se han infectado pues aún tienen la esperanza y dicen, vamos a salir de esta y vamos a salir adelante, y de hecho lo han logrado, y otras personas no.
y por eso es muy importante de que siempre se les brinde el acompañamiento a través de estas instituciones y de todas estas instancias existentes, porque sí, somos merecedores de poder recibir, como muy bien se dice, ¿verdad?, una asistencia de calidad. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué acciones debería implementar el gobierno guatemalteco para combatir la problemática surgida a raíz de la pandemia? Creo que principalmente es empezar a valorar en parte del sistema de salud pública. Eso es importantísimo. Ustedes saben las calamidades que tenemos en el sistema de salud pública, donde, por ejemplo, en el Hospital Occidente hay un psicólogo y cubre el departamento de paternidad, trauma y todo. Y cuando pues llegan practicantes tienen que ir a cubrir todas esas áreas. Yo creo que el fortalecimiento de las áreas de salud pública es importantísimo, valorar la psicología como ciencia de la salud. Creo que el gobierno debe empezar a valorar el trabajo de la psicología involucrándola en la salud. Cuando logremos estar presentes en los centros de salud, en los hospitales, y no estemos uno por cientos de personas, miles de personas, pues entonces va a poder ser un poco significativo, porque imagínense estando uno y hay cientos de pacientes al día, es casi que imposible lograr atenderlos. Entonces yo creo que sí hay muchísimos retos y pues parte de eso es que nos preparemos. Es que las investigaciones no se queden solo en la academia, ¿no?, sino que también haya una aplicabilidad pues con las demás personas que tal vez ni siquiera saben de la psicología, pero o de los tecnicismos, ¿no?, que a veces ocupamos nosotras y nosotros, pero sí, o sea, como difundir lo que se está conociendo de la pandemia, su impacto, pero también qué vamos a hacer, ¿no? O sea, ya que investigué que las personas hacinadas, no sé, pues padecen ansiedad, ¿qué vamos a hacer con esas personas que están teniendo muchos problemas con la ansiedad, ¿no? ¿Cómo les decimos que necesitan un apoyo? Entonces yo creo que también, pues difundir esta información a quien lo necesite, sobre centros, sobre lugares que los puedan apoyar. Creo que la psicología tiene mucho alcance, ¿no? Pero sí es importante, pues saber guiar a la otra persona, no desde los mitos que tenemos de la psicología, sino desde que la psicología sirve también para la vida cotidiana de las personas. Y por eso digo que a nivel nacional podría ser como que el poder como determinar, ¿verdad?, que estas instituciones brinden esa asistencia a las personas, porque incluso a nivel comunitario nosotros bien podríamos incluso poder solicitar el apoyo de líderes comunitarios, porque dentro de los líderes comunitarios, hablando de COCODES, hablando de comunes, si ellos tienen su representatividad, entonces ellos bien podrían, digamos, capacitar incluso a su propia gente. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Pues a través también de los diferentes centros de salud, porque por ejemplo ahí tenemos un área social, en la mayor parte de centros de salud tenemos un área social, y el área social pues bien podría venir a cubrir conjuntamente o de la mano con el área de psicología, si es que existe dentro de ese centro de salud también alguna normativa dependiendo de la necesidad que surja dentro de la misma comunidad, porque nosotros sabemos que si, digamos, tenemos como un dictamen a nivel nacional y que nos sugieren una forma de procedimiento o un protocolo a seguir dentro del proceso de formación o de asistencia de las personas, sabemos reconocer también que dentro de las diferentes comunidades la cultura no es la misma la que se maneja, o los criterios no son los mismos, o los enfoques tampoco son los mismos. Pero si nosotros nos enfocamos dentro de un aspecto dentro del área urbana, vemos que la normativa es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque se tiene mucho más acceso a poder tener más beneficios en diferentes áreas. Entonces, pero a nivel del área rural, vemos que ahí es donde se marca mucho la deficiencia, y ahí es donde deberíamos refortalecer más a través de los líderes comunitarios. Aunque cuando nosotros estamos como que siendo solo entes como receptores y poder ver realmente el padecimiento de otros, podemos opinar, ¿verdad?, de una manera muy imparcial incluso, pero sí tenemos que ver o aprender a ver a las personas con la necesidad que están padeciendo o teniendo para poder idear incluso el cambio a través de ideas a nivel colectivo. ¿Cómo afrontar el proceso de duelo derivado de la pandemia? A nivel, por ejemplo, estadístico, nosotros realmente lo desconocemos.
En algún momento pues considero de que algunas personas que han tenido como este tipo de experiencia en relación a la pérdida de un ser querido, no sabemos si en realidad están recibiendo o no la asistencia en su mayoría. Entonces, verdaderamente acá, cuando se puede brindar la asistencia, pues se brinda, pero de alguna manera no tanto como directa en el sentido como decir, él padeció, por ejemplo, la muerte de un ser querido y pues va a llegar automáticamente a la clínica. A veces son las personas que menos acuden, ¿verdad? En ese sentido, pues las personas no sé, realmente se desconoce de si han acudido o no a recibir algún tipo de asistencia, más las personas que yo comentaba en relación a que están deprimidas o que están muy ansiosas, son las personas que vienen y refieren, ¿verdad? Pero no tanto en relación a las personas que han perdido a un ser querido, sino en relación a las personas que se han infectado o que pensaron en algún momento que estaban infectadas. Realmente es importante de que las personas puedan recibir esta asistencia, pero como le menciono, no se sabe realmente si la están recibiendo o no. Algunas pues optan por ello, ¿verdad? Para poder recibirla, otras no. Entonces otras tratan de sobrellevar la situación. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Como enfrentamos el diario vivir, ¿verdad? Como por decir, tengo que salir a trabajar y voy siempre con el temor de poderme infectar, pero tengo que salir y de plano sigo, continúo. Y si no recibo la asistencia, pues en algún momento o a la larga, como decir, a un lapso de 1 o 2, 3 meses, 4 meses, dependiendo de cómo yo lo tome a nivel personal, puede que lo padezca como puede que bien lo pueda asumir. Entonces hay muchas situaciones que ahí como que se mezclan y que de alguna manera nos permiten como poder enfrentarlo o como poder debilitarnos y decir qué vamos a hacer. Guatemala es identificado como un país tercermundista debido a su propia historia marcada por eventos violentos, como lo fue la conquista, la época de la colonia, el conflicto armado interno y la consecuente firma de los acuerdos de paz, siendo esta última un disfraz de la corrupción, pobreza, desigualdad, delincuencia, los diferentes tipos de violencia, entre otros problemas sociales. La psicología social estudia los fenómenos antes descritos, cómo estos repercuten en la salud mental de la población guatemalteca y crean una etapa traumática en la historia del país que afecta tanto a niños como a adultos. Aunada a esta problemática, se suma la reciente pandemia, que ha propiciado un aumento de los problemas a los que se enfrenta el país, remarcando la fragilidad psicológica de la sociedad guatemalteca. Por lo que es necesario reconocer a la asistencia psicológica como parte de un sistema de salud íntegro, siendo un derecho que la población pueda exigir y una obligación de los garantes del Estado, de forma que todo ciudadano tenga acceso a los medios para tener una salud íntegra, propiciando el desarrollo de las estrategias o medidas que permitan a la psicología formar parte activa de la recuperación de la sociedad guatemalteca y el futuro desarrollo integral de la misma.